todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Comenzamos con la tarea que este programa, que se llama Viva los Derechos Humanos, que va a cumplir 7 años de difusión. Comenzamos entonces las actividades después de este receso involuntario por la pandemia, y hoy tenemos dos visitas muy agradables con las cuales vamos a conversar. Se trata de la doctora Adriana Gentile, representante de la Fundación María Elba Martínez, que tiene el objetivo de seguir los juicios contra los terroristas de Estado y defender a las víctimas de los que violan los derechos humanos todavía en democracia en Córdoba. Ella nos va a hablar un poco de la marcha que vamos a hacer el 24 de marzo, conmemorando el Día de la Memoria, recordando el 46 aniversario del golpe terrorista y de otras actividades que ella realiza. Y también está visitándonos, y nos sentimos muy agradecidos, la hija de Agustín Tosco, recordado dirigente sindical que luchó contra todas las dictaduras a favor de la democracia, de la justicia social y de los derechos humanos. Entonces vamos a comenzar. Adriana, buen día. Buen día, Cecilio, gracias por la invitación. Buen día, Malvina. Muchas gracias. Bueno, Adriana, ¿qué nos podés contar sobre la marcha del 24? Bien, sí, la cuestión de la marcha es importante, convocar a la gente a que vaya. No solo por los hechos que sucedieron hace tiempo atrás, sino también por las violaciones de derechos humanos que se continúan haciendo, más en la provincia de Córdoba. O sea, el reclamo por derechos humanos no termina con los juicios de lesa. Que la cuestión de los juicios es importante porque estas marchas y la gente que va a la marcha, el pedido también es de que continúen, porque si bien se hizo la mega causa La Perla y varios juicios anteriores y posteriores al de La Perla, todavía quedan más de 600 víctimas que no han ido a la justicia, digamos, a reclamar sus derechos como víctimas, y también muchos imputados que todavía no han sido sentados al banquillo, pertenecientes a la policía de Córdoba en aquellos años. Y también hay una investigación sobre la pata civil de la dictadura, de las grandes empresas y de la parte obrera, de la represión a los obreros en esa instancia. Y bueno, y la marcha es por esto, para que continúe, porque los juicios están letargados, y también para el reclamo de basta de gatillo fácil. Desde la Fundación trabajamos mucho en eso, laboramos en la cuestión de la violencia policial y se suceden hechos todas las semanas. Yo estoy tratando con casos de violencia policial como abogada penalista, y bueno, eso es un reclamo que también se hace en estas marchas porque es represión que viene de arriba, o sea, de parte del Estado. Ahora, ¿nos podrías decir dónde está la sede de la Fundación María Elba Martínez y los horarios? Bien, la fundación se encuentra en Olmos 91, primer piso, en el centro de Córdoba, y los horarios son a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Siempre hay gente, y tenemos una página en Facebook, Fundación María Elba Martínez. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Bueno, Malvina, ¿por dónde empezamos? Si querés en 2 minutos hablar de tu papá, y después hablamos de otros temas. Bueno,
Coincido con la doctora que no solo tenemos que quedarnos en el pasado. Bueno, para que las personas que ven el programa sepan que yo soy hija de Agustín Tosco, que fue un dirigente sindical que representó a los trabajadores de Luz y Fuerza en la época de las dictaduras de los años 70, que fue uno de los protagonistas del Cordobazo en la lucha contra la dictadura contra Onganía, y fue muy perseguido mi papá por las fuerzas paraestatales. Murió en la clandestinidad porque se le había condenado a muerte. Después que muere el presidente Perón y asume como presidente Isabel Martínez, el interventor de la provincia, que se llamaba Lacabane, lo condena a muerte. A donde se lo viera se lo tenía que matar. Bueno, realmente es muy doloroso como hija pensar eso, porque mi papá era un hombre de bien que pensaba no solamente en los trabajadores a los cuales representaba, sino también pensaba en la sociedad en su conjunto, y eso él lo expresaba en sus escritos. Él hablaba de los niños, de la escuela, de la educación pública, del derecho que tenían todos de educarse. Hablaba de los jubilados, del derecho que tienen todos los jubilados de tener una vida digna. Él proponía un proyecto de país distinto, donde estuviéramos todos incluidos, y creo que eso es el motivo por el cual se lo persiguió tanto a mi papá, a tal punto de que él estaba enfermo y al estar condenado a pena de muerte no se pudo tratar, y en el año 75, a 5 meses de que venga la peor dictadura en Argentina, mi papá fallece. Algunos historiadores dicen que su sepelio fue el último acto político antes de la dictadura. Y yo, como hija de él, porque hablar de la historia aquella podríamos estar un largo rato, pero como hija de él, y ya mayor, mucho mayor de lo que él se murió, porque mi papá tenía 45 años cuando falleció, llevo la bandera que él levantaba, que es la redistribución de la riqueza, tener una patria donde todos podamos vivir dignamente, y enfoco un poco al día de hoy, pensando en él y en todos los líderes que lo acompañaron, a qué podemos decir hoy, cómo estamos hoy, después de aquellas luchas tan grandes que ellos llevaron. Ahora, Malvina, ¿vos sabías que tu querido papá estuvo escondido en la calera? Me dijeron que estuvo, o sea, la última parte de la vida de mi papá, que es ese último año que él estuvo clandestino. Nosotros estábamos con mi mamá y yo tenía de 13 a 14 años, él se muere. Entonces es un poco como una incógnita para nosotros ese año de clandestinidad, porque una forma de protegernos también era que nosotros no supiéramos nada de él. Claro. Entonces hoy día empiezan a aparecer, porque además la gente tenía miedo y no se difundían esa... Claro. Yo conozco al vecino que tiene 90 años, jubilado de EP, que vive frente a la Plaza Evita, que yo te la voy a mostrar, en Barrio Industrial, donde estuvo no sé cuántos días escondido. Y además sabemos que él se escondía en distintos pueblos de la sierra. Y además sabemos que los obreros de la usina de La Calera eran los que protegían a tu papá. Le conseguían casa para dormir. Claro. Y la otra es que tenemos el orgullo que en la entrada de Calera está la plazoleta Agustín Tosco, que la conseguimos en la época de un
intendente que se llama Aldo Pereira, que ya falleció. Bueno, que tiene como 90 años, ¿no es cierto? Y que está bien arreglada, remodelada, y para nosotros creo que es una de las pocas ciudades de la sierra donde hay una plaza en homenaje a tu papá. Ahora, Adriana, ¿qué pasa con los futuros juicios por el terrorismo de Estado de Menéndez en Córdoba? Bien, voy a puntear algunos datos que la gente, es interesante que la gente conozca. Va a haber un juicio donde se van a ventilar hechos solamente de violaciones a los derechos humanos a mujeres, o sea, abusos sexuales y violaciones, específicamente a mujeres. Claro. Entonces, eso nunca se había hecho. Y no se hace desde siempre en el mundo. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, un montón de fojas y fojas y fojas, en ningún lugar se nombra la palabra violación, nunca, cuando sabemos que los ejércitos de ocupación entran a un lugar y lo primero que hacen es violar a las mujeres, niñas. Sí. Entonces es un tema que dentro del contexto de genocidios o lesa humanidad, recién ahora se está tratando, ¿sí? Las violaciones sexuales y abusos dentro de los centros clandestinos. Entonces ese es un juicio interesante y que se va, es el próximo, me parece que será uno de los primeros. Después hay una mega causa con 17 causas dentro, donde ahí se juzgan hechos anteriores al golpe, se los divide por hechos anteriores al golpe, hechos lugares en fábricas, etc. Y bueno, esa sería una mega causa, que no sabemos cuándo va a empezar ni cuánto va a durar. Yo tengo entendido que se llama Gómez. Sí, pero popularmente la Perla 2. Claro, exacto. Y yo... y abarca también Campo Rivera, siempre claro, es la Perla de Rivera. Yo escuché el año pasado que el fiscal Trota sí. está empezando a interrogar a los acusados de terrorismo de Estado. Exacto, hay muchísimos, son más de la causa 40 fijos, pero se dividen varias causas y por ahí tenés 80 imputados. Entonces todos esos hay que indagarlos, leerles todas las acusaciones y ese trabajo es el que se está haciendo. Una vez que esté eso completo, claro, recién se pide para subir a juicio. Pero las defensas de los imputados apelan y eso demora mucho. Otra cuestión también, piden domiciliaria o salir con libertad asistida. Desde nuestro espacio siempre nos estamos oponiendo mediante escrito a esos beneficios que no le dan a los presos comunes. Es muy difícil obtener un beneficio de una libertad condicional, libertad asistida o domiciliaria. Son derechos, pero el derecho común los toma como beneficios. Y a los genocidas muchas veces se los dan. Entonces, bueno. ¿Y cuántos sería más o menos la cantidad de víctimas? Ay, más de 600 seguro, pero no sabría el número exacto. Ese es un dato que no tengo porque, o sea, los relevamientos que yo tengo los tengo desde la fundación, que no es el tribunal, y ahí entran constantemente denuncias. Y hay muchos hechos que no están denunciados, pero que existen. Entonces no se puede tirar una cifra. Ahora esta pregunta para las dos. ¿Ustedes han leído que en Bolivia se está haciendo un juicio por crímenes de lesa humanidad a raíz del golpe contra Evo Morales? Sí. ¿Ustedes lo están siguiendo? No lo estoy siguiendo, pero sé que el presidente Arce apenas asumió, dio libertad a todos los presos políticos que habían sido encarcelados por esta señora Yáñez, que se autoproclamó presidenta de Bolivia, y por la ideología y por la forma que tuvo el presidente de asumir su gobierno, y es seguro que sí, que lleva adelante un juicio contra esos crímenes, porque realmente si uno prestó atención a las pocas imágenes que veíamos de lo que estaba sucediendo en Bolivia
cuando se da el golpe de Estado a Evo Morales y realmente hubo violación a los derechos humanos, cuando vos veías que arrastraban a las personas por la calle, la pintaban a una señora, o sea, hicieron cosas horribles en Bolivia y merecen ser juzgadas. Más que fueron sobre sectores marcados, digamos, ¿no? Por eso son de lesa humanidad, porque van contra la dignidad de cierto grupo, porque en realidad no era contra todos, había un sector que no. Claro. Y que intentaron... Era contra todo el pueblo, digamos, Claro. pero un sector. Y que intentaron asesinar a También. Evo Morales También. y García Linera. Sí, tuvieron que salir a pedir asilo político. Claro. Ahora, ¿ustedes han leído los juicios contra los terroristas de Estado que le hicieron a Fujimori en Perú? No los Bueno, o sea, porque- conozco muy por encima. Esto es interesante para todos los televidentes, ¿no? Fujimori, ¿quién es ese personaje peruano? Es un ingeniero nacido en Japón, que se nacionalizó peruano. Y como Macri armó un partido con los ricos, los empresarios, etcétera, etcétera. Y le ganó las elecciones a los partidos tradicionales. Y gobernó durante 10 años. Lo primero que hizo fue declarar el estado de sitio y cerrar el Congreso. O sea, subió con las elecciones, pero se transformó en un tirano. Y puso las Fuerzas Armadas y la policía a violar los derechos humanos del pueblo peruano. Y se calcula que hay alrededor de 100.000 desaparecidos. ¿Y qué pasó? Pierde las elecciones y la justicia lo pone prisionero. Estaba en Japón, se huyó a Japón, lo traen de Japón, lo juzgan y lo condenan a cadena perpetua. Y todavía está preso porque tiene 90 años. Sí. Y ustedes saben que hubo una elección Ahora sí. en Perú, que la candidata era la hija de Fujimori, que perdió la elección. Porque ¿cuál era el proyecto de la hija de Fujimori? Darle la amnistía a su papá. Pero perdió frente a Pedro Castillo. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, que la violación de los derechos humanos también se dan en gobiernos pseudo-democráticos, no solamente en las tiranías militares, sino en gobiernos que son elegidos. Exacto. Porque recordemos una cosa, Hitler fue elegido democráticamente. Así es. Llegó a primer ministro alemán, Sí. de Alemania, y cerró el Congreso y instauró la tiranía nazi más violenta de Europa. Sí, con gran apoyo popular, digamos. Claro, el partido nazi tenía millones de adherentes, ¿no es cierto? Lo que sucede es que los pueblos son engañados en su buena fe. Claro. Nosotros educamos a los niños a no mentir y les enseñamos, tanto mamás como papás, que la verdad es primero ante todas las cosas. Eso le enseñamos a los niños. Ahora, cuando las personas se hacen adultas, se dan gobiernos que mienten a los pueblos, como, lo digo desde lo más personal, como lo hizo Menem cuando habló de una revolución productiva, y el pueblo le votó pensando, veníamos de la hiperinflación del doctor Alfonsín, y aparece este candidato diciendo, bueno, yo voy a hacer la revolución productiva. El pueblo cree en eso y después Menem se convierte en un entregador de los tesoros de la patria. Es lo que yo siempre predico, que tendría que haber una ley
tendría que haber sanciones donde se castigue a las personas adultas que mientan, porque se produce una gran contradicción con la enseñanza que nosotros le damos a los niños que crecen pensando que la verdad es lo más importante y lo primero, y que es lo que hay que respetar. Y después tenemos un grupo de políticos, porque no es un político, sino son grupos de políticos que estudian la manera de engañar a los pueblos y de llegar al poder. Así mismo lo hizo Mauricio Macri cuando viene y nos propone la revolución de la alegría. Y lo más increíble es el uso de la palabra revolución, porque revolución productiva, revolución de la alegría. El pueblo argentino cree en la revolución de la alegría, porque que entiende que vamos a ser todos felices, y después terminamos endeudados con una deuda a nivel planetario, la más grande del planeta, que nos vamos a tener que hacer responsables todos, porque eso es lo que por ahí la gente no comprende, que la inflación, el aumento de los servicios, el aumento de la disminución de la calidad de vida se debe a la deuda que tenemos. Y eso es a causa de ¿qué? De las mentiras a las que el pueblo es expuesto y que termina votando. ¿Cómo se podría hacer en contra de eso? O sea, revertir eso. Que los políticos o que los grupos de los políticos no nos mientan más. Tendría que haber un castigo para la mentira. ¿Y la mentira cómo se demuestra? Con datos. Porque vos solamente con datos, hoy día, ¿cómo se revierte la mentira de Mauricio Macri, que no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional y hoy debemos 44.000 millones de dólares? En 4 o 5 años el pueblo argentino está endeudado hasta la coronita, y lo que tiene que comprender la gente es que esa deuda hay que pagarla y que el Fondo Monetario la va a pagar. Como sea. Mientras tanto, Mauricio Macri y todo el grupo de políticos que los rodea, que nos mintieron, gozan de una vida espectacular. Algunos están en Europa paseando, otros están en Punta del Este, y nosotros acá tratando de ver cómo salimos adelante. La complicidad de los medios masivos de comunicación es esencial para que la mentira se crea o pase como verdad. Claro, pero eso ¿por qué sucede? ¿Por qué los medios de comunicación son cómplices de la mentira? Porque el mentiroso no tiene castigo. Exacto. El mentiroso no tiene castigo. Sí. O sea, un niño cuando te miente, las mamás y los papás nos mienten los niños, ¿y qué se hace? Le damos un castigo, aunque sea pequeño. O no vas a ver la tele, o no vas a jugar al fútbol, o no vas a ir a la casa de tu amiguito. Tienen un castigo. Y los niños aprenden a no mentir. Sí, es verdad. ¿Qué hacemos con los políticos que nos mienten? Tenemos que buscar la forma de castigarlos cuando se comprueba la mentira. O sea, no es porque algunas personas dicen, no, porque... ¿Y cómo compruebas? Sí, se comprueba con datos. Sí. Mauricio Macri nunca nos dijo que nos iba a endeudar. Nunca le dijo al pueblo argentino que nos iba a endeudar. Y nos endeudó. Y se comprueba con datos. Malvina, ¿y cuál es la situación de Córdoba? Para los cordobeses que miran el programa, tampoco a los cordobeses nos consultó el gobierno de la provincia si nosotros queríamos endeudarnos. Hay muchos cordobeses que están contentos porque se han hecho autovías, se ha terminado la circunvalación, pero lo que no saben los cordobeses es que eso lo debemos. La provincia de Córdoba, en una nota a La Voz del Interior, el 23 de enero de este año, La Voz del Interior nos informa que a diciembre del 2021 la provincia debía 264.000 millones de pesos, 264.000 millones de pesos, lo repito porque es una cifra que excede mi imaginación, de los cuales más del 80% de la deuda está tomada en dólares
en euros y en kuwaitíes. O sea, más del 80% de esa deuda es en plata extranjera. Todos los cordobeses ignoran, la mayoría de los cordobeses ignoran que debemos, porque al tomar la deuda la provincia, es una deuda de todos nosotros. Por eso Córdoba aumenta la luz, que tenemos una empresa provincial de energía eléctrica, y en el sentido común nos diría que al ser nuestra la empresa deberíamos pagar menos la luz o el servicio, porque es nuestra. Sin embargo, pagamos altos tarifas de luz, y es porque el gobierno de la provincia necesita recaudar para pagar la deuda. Si bien el gobierno la está pagando, lo está haciendo con el esfuerzo de todos nosotros, y está beneficiado también porque la deuda en dólares de la provincia le compra al Banco Central, al Gobierno Nacional, a $1, a 100 pesos, 100 y pico de pesos, que es el dólar que está pisado por el Gobierno Nacional. No le compra al valor del dólar blue. Entonces, la Voz del Interior manifiesta que tendremos que estar contentos por ese motivo. Sin embargo, son 264.000 millones de pesos que debemos los cordobeses y que de una u otra forma se tienen que pagar, y eso se paga con el sacrificio nuestro. O sea, se paga con la calidad de vida de cada uno de nosotros. No es solamente la deuda del gobierno nacional la que pesa sobre nuestras espaldas, sino también es la deuda del gobierno de la provincia de Córdoba. Haciendo un cálculo rápido, serían 3.000 millones de dólares globalmente. Es una cosa, o sea depende el valor del dólar que uses, porque si usas el dólar blue, si usas el dólar oficial es otro. Lo importante para mí es que la provincia nunca yo vi ni escuché, ni a mí se me preguntó como cordobesa si quería que mi provincia tomara deuda. Nunca. Y además de Malvinas, ahora el gobernador ayer habló en la legislatura, todos los años habla, y no dice una palabra de los miles de millones de dólares de deuda externa que tenemos los cordobeses. Porque se supone que el gobernador habla todos los 1 de marzo a la legislatura, donde le informa al pueblo en qué situación está la economía, qué obras se han hecho, cuánto le van a aumentar a los maestros, y no dice nada el gobernador. Y todos los medios, como dice Adriana, le hacen el coro de silencio, porque no hay un medio que diga: no, señor gobernador, usted está equivocado porque pasa esto, esto y esto. Porque está Cadena 3, Canal 12, los SRT, etcétera, etcétera, que son mediante dinero, se los compra para que no destapen la olla. No, además, los legisladores tampoco le informan al pueblo. O sea, los legisladores que están en la legislatura y que pueden con su voto aprobar la deuda que toma la provincia, lo hacen también silenciosamente. Porque no salen los legisladores a informarle al pueblo, ni de uno ni de otro espacio, a informarle al pueblo qué es lo que está sucediendo en el gobierno de la provincia. Yo lo escuché al intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora, a hablar también en este inicio del año legislativo, de decir que la municipalidad de Córdoba está endeudada en dólares. Efectivamente, eso lo hizo el intendente Ramón Mestre, pero ¿cómo nos enteramos los cordobeses? Porque había un bloque de concejales que pertenecían a un espacio que se llamaba ADN, que lo dirigía el periodista Tomás Méndez, y ellos se opusieron a la toma de deuda en dólares
de la ciudad de Córdoba. Por supuesto, consiguieron la mayoría y hoy tenemos una ciudad de Córdoba endeudada en dólares. Pero el intendente nos dijo que la provincia también está endeudada en dólares y el intendente fue vicegobernador cuando la provincia también se endeudaba en dólares. Entonces hay como un doble discurso. O sea, nos quejamos, en algunos momentos nos quejamos de lo que hacemos en otros momentos. Creo que hay una gran desinformación a los ciudadanos cordobeses y no se lo endilgo solamente a los medios, se lo endilgo también a cada uno de los representantes que están en las legislaturas y en el Consejo y en los consejos deliberantes que están ahí puestos y votados por el pueblo y que deben ese cargo a la buena fe y a la fe que tiene la gente en ellos. Entonces, me parece que se ha perdido ese compromiso, que es lo que yo rescato de aquellos dirigentes como mi papá, y que por eso trascienden el tiempo, trascienden décadas, y la gente lo sigue recordando porque fueron honestos con el pueblo. No hablo de honestidad económica, no, sino hablo de honestidad intelectual. Honestidad ética también. Claro. Ahora la ética está totalmente separada de la política, y la política y la ética tienen que ir así. Claro. Y yo te quería preguntar, doctora, ¿puedo hacer una pregunta a la doctora? Yo te quería preguntar, cuando vos hablabas, recién nombraste, en un momento hiciste una diferencia entre los delitos de lesa humanidad y de los delincuentes comunes. Sí. Digamos, a los delincuentes de lesa humanidad se busca que tengan prisión domiciliaria y a los delincuentes comunes no se le da. No se le da esa, no se le concede la prisión domiciliaria. Claro. El común de las personas sufre en su vida diaria el robo, digamos, del carterista. Sí. Bueno, quiere que esa persona esté presa para dejar de sufrir eso. Ahora, el delito, la pregunta es, cuando vos como abogada comparás el delito de lesa humanidad con el delito común, yo tengo una respuesta personal, pero te lo voy a dejar, te lo pido que vos me lo digas desde tu opinión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es más grave uno que otro? Y si habría que hacer alguna modificación en la justicia con respecto a eso que sucede en el común de la gente cuando se hace esa comparación. Bien, bien. Sí, el común de la gente capaz que vea más peligroso a un arrebatador que a un genocida de pronto. El delito de lesa humanidad tiene que ver con un delito que se aplica, que primero va desde arriba hacia abajo, ¿no? Acá nosotros estamos jugando crímenes de lesa humanidad realizados por el Estado, ¿no? Un Estado terrorista. Entonces alguien con un policía, un militar, y va contra la dignidad del ser humano, afecta la dignidad, la tortura, la privación ilegítima de la libertad de alguien por parte del Estado, no de un delincuente común. La tortura por parte de un miembro del Estado, más cuando es un Estado organizado, eso atenta contra la dignidad del ser humano y de cualquiera. En cambio, que te arrebaten una cartera puede atentar moralmente contra uno que se siente indigno, pero no es la dignidad de la humanidad. En eso estima la gravedad, y que son perpetuados en forma permanente, tienen otra dinámica. Pero yo me encuentro siempre generalmente con la gente común que quieren que a un carterista, digámosle, o a un arrebatador le den perpetua, o a alguien que asaltó con una pena de muerte. Claro. Y ahí veo cómo se criminaliza a ciertos sectores, porque la mayoría de los delincuentes que yo atiendo es gente que no ha terminado la primaria, para empezar. Vienen de las zonas marginales. Los delitos estos violentos de robo a mano armada, de arrebatos de celulares, no son cometidos por gente que tiene una educación escolar, me refiero. Sí. Es gente generalmente marginal. ¿Y los delincuentes de lesa humanidad? No, son policías. Son formados. Son formados, son Ahora, Adriana,
Yo he leído, ahora que está la pandemia, nos dedicamos a leer, investigar todo. Sí. Me he enterado que en Campo de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está buscando a los desaparecidos con un sistema, Sí. que yo le llamo radar, pero técnicamente no sé, que tiene la virtud, vio cómo eran los radares para buscar agua. Sí, sí, que Bueno, hacen así sobre que, restos óseos. están chequeando, no sé cuántas miles de hectáreas tiene Campo de Mayo, debe tener 100.000, bueno, o 1 millón, qué sé yo. Están buscando trozo por trozo para encontrar las fosas comunes. La pregunta que yo le hago es si en la perla, en el tercer cuerpo, ha llegado esa orden. Esa tecnología no sé. No ha llegado. Sí, no, me parece que no, eso no lo manejo. Yo sé que estaban investigando en San José de la Quintana. San José de la Quintana, ahí se están haciendo esos estudios es de antropología forense. Claro, porque para los televidentes, ¿podés explicar qué es el campo de exterminio de San José de la Quintana y dónde está ubicado? No sé bien dónde está ubicado, Sí, pero porque está camino a Altagracia, camino a Altagracia. Sí. Ahí se dice que hay fosas comunes y se está investigando. Se habían parado ahora las investigaciones porque había un problema con la cuestión de la pandemia, Claro. que los trabajadores no podían venir, pero eso se está investigando. Bueno, esas también son políticas de Estado. Pagarle a un equipo de antropólogos forenses que hagan el trabajo, porque es un trabajo muy minucioso, Claro. Difícil, digamos. En eso también el Estado es el que, más que los organismos de derechos humanos impulsen, el Estado es el que tiene que... mi hijo, que es de la mesa de trabajo, Sí. estuvo en el último acto Que hubo. fue en diciembre ahora. Sí, y tengo entendido que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación va a declarar ese campo como la perla, Ajá. o sea, sitio de la memoria, Sitio de la memoria, donde no sí. se va a poder tocar nada, los militares se tienen que Está ir a bien. los cuarteles Está bien. y se puede investigar a largo plazo, porque los crímenes de lesa humanidad no Son prescriben. imprescriptibles, exacto. Y hay, me contó mi hijo, Emiliano Salguero, que había sobrevivientes de ese campo. Ujú. Hay 2 o 3. Esos son los que aportan mayores datos. Claro, que son los que guían Al equipo. al equipo. Ujú. Y la otra noticia que yo tengo es que hay un problema de presupuesto con los sitios de la memoria, que son la Perla, la Ribera, el Archivo de la Memoria, Archivo de la Memoria. porque el gobernador, que tiene un doble discurso sobre los derechos humanos, Ajá. no ha aumentado el presupuesto bien. para contratar a los compañeros, porque algunos se han jubilado, Ajá. que son, Claro, y no y no ha renovado. Por ejemplo, en La Perla, me contó mi hijo, que hasta el 2015 el personal creo que llegaba a 20 personas, porque hay que atender el público, hay que atender Sí, mantener el espacio. mantener. Y ahora hay 4, Ah, o sea, con Macri y el gobernador, que es se cómplice, recortan las que es políticas cómplice de derechos, Macri, sí. y que gracias a Dios se va a ir el año que viene, porque no puede ser más gobernador por la ley de la Constitución. Entonces el tema es que los 4 que quedaron, porque se han jubilado los otros, porque eran todas personas mayores, Sí. quedaron 4 jóvenes que no pueden atender, no pueden llevar adelante Sí, semejante Entiendo. estructura. Entiendo, Lo mismo pasa en la Ribera.
Sí, no, el gobernador ha dicho que la política, que esta provincia está comprometida con la causa de los derechos humanos pero y es las una gran políticas de mentira. memoria. No. Y baja esa línea en los centros de educación, en los colegios, Claro. en los centros de altos estudios también se habla de la semana de la memoria. Claro. Pero eso pasa la semana en la memoria. Después se Bueno, olvida. lo que me decía la gente que conoce el tema es que el gobernador lo que se ha dedicado a hacer edificios, Ujú. no a aumentar el personal. Entonces la Ribera, que era una cárcel militar en ruinas, Sí, están haciendo un edificio nuevo. sí. En el archivo de la memoria también era la ruina de la D2, que la habrán visto, y ha hecho obras. Pero no invierten recursos humanos, Claro. digamos. Entonces, Es y los así. sueldos son de miseria. Ujú. Y al personal lo contratan, no lo ponen en planta Claro, permanente. sí. Tal es así que la primera tanda de personal de los sitios de la memoria estuvieron 15 años contratados por la provincia. Recién a los 15 años le dieron la planta permanente, pero los sueldos son miserables. Solamente los directores de esos sitios ganan entre 50 y 60 mil pesos, pero el personal gana 20 mil pesos. Sí, como una... Y esa es el doble discurso Claro, del gobernador. La contradicción Sí, claro. puesta en la realidad. Exacto. Él predica los derechos humanos, Claro. pero en su accionar no demuestra su predicamento, porque Sí. al tener una persona precarizada laboralmente, Claro. va contra los derechos Lo humanos. mismo pasa en la cuestión de la educación y en la cuestión del servicio penitenciario. O sea, Sí, yo claro. conozco el tema de las cárceles y lo peor que te puede pasar en la vida es una cárcel. Porque hay que tener en cuenta que ese personal de los sitios son hijos o nietos de desaparecidos. Sí, tiene que ver con la política de derechos O humanos. aunque no Aunque no fueran. lo fueran. Tiene que ver Aunque con no la lo fueran, política de entonces, memoria, porque la memoria es lo que uno que está constantemente ahí Reivindicando. machacando para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque hay gente, los chicos 15 años, muchos ni idea, No saben de lo que sucedió. Sí, nosotros Claro. porque estamos un poco más cerca de esos hechos, pero hay chicos que no. Entonces con esto de la memoria se renueva, también se los invita a que vayan y presencien los juicios, o sea, Claro. y es una política de Estado. El Estado argentino ha asumido frente a la comunidad internacional la política de memoria, verdad y justicia. Sí. Entonces eso hay que hacerlos cumplir, porque hay pactos internacionales al respecto donde el Estado argentino se ha comprometido a eso. Y se recibe también dinero para eso. Pero el conocer nuestra historia, el saber nuestro pasado, nos hace continuar un camino. Si nosotros ignoramos lo que sucedió en nuestra vida, sea digamos, con el genocidio que vivimos durante la dictadura Exacto. de hace 40 años, o sea con el genocidio que vivimos cuando se hizo la colonización en América Latina. Claro. O sea, no, tenemos que, los jóvenes tienen que conocer el sufrimiento que tuvieron algunas personas por su forma de pensar, o por el solo hecho de vivir acá cuando vinieron los españoles y masacraron a todos los aborígenes, o cuando Argentino Roca también hizo toda la campaña del desierto y mató a todos los aborígenes. Esa parte, a algunos sectores ideológicos les conviene mantenerlo invisibilizado. Entonces acá nunca pasó nada, acá nunca nadie sufrió. O sea, Sí. nunca nadie sufrió. Sí. Siempre fuimos un pasado que no sabemos qué fue. Exacto. Es un pasado Que no existe. feliz si no Sí. sabes que Sí. alguien sufrió. Sí. En cambio, Alemania, que es uno de los países más importantes de Europa, ellos no dejan de enseñarle a toda la juventud todo lo que sucedió en Alemania. Y ellos dicen, no va a recrudecer más, y por eso todo el mundo está alerta
con esta reaparición del nazismo. ¿Por qué Exacto. esta alerta? Porque hubo todo un país que luchó para que estemos hoy alerta. Incluso tienen la ley que penaliza a los negacionistas, que acá Exacto. es imposible porque acá te dicen que es una censura. Claro, que va contra la Para libertad. mí tendría que haber una ley Que vos no puedas negar la dictadura. No podés negar la dictadura, Claro, porque es- la verdad ya está, se hicieron los juicios, o sea, es indiscutible. No es que se sospecha, se dice. Entonces es necesaria esa ley, porque si no cualquiera puede decir cualquier cosa y es más o menos como la mentira de los políticos. Pueden decir cualquier cosa y no pasa Claro. nada. Ese es el problema. Los Pero del otro políticos- lado te dicen que es censura. Claro, algunos políticos te mienten y salen impunes. A un niño no. Claro, Un sí. niño vos lo castigas, lo reprendes para que aprenda. Entonces el político debería tener un castigo. Sí, Si un niño lo tiene, el político sí, también. sí, sí. Y entonces los políticos o las personas mentirosas dejarían de mentir por temor al castigo. Sí. Y entonces los medios de comunicación no podrían ser funcionales porque la mentira no existiría. Sí, las fake news, que llaman las fake news. Claro. ¿Cuántas vidas destrozan? Claro. En otros temas, viste, que salen, pero destrozan vidas las fake news y salen ilesos. O sea, Claro. para ir en contra de eso tenés que hacer una movilización. Claro. Mover la justicia, que sabemos cómo se manda la justicia acá en el país. Bueno, yo quiero contarle una anécdota. Yo leí un libro del escritor Eugenio Ratti, Sí, que se llama El Cachorro, sí, Ah, cachorro. sí. que se lo recomiendo a todos los Sí, sí, el de televidentes. Él, Camilo Ratti. perdón, Camilo Ratti, El Cachorro, que está en todas las librerías de Córdoba y que es barato. ¿Qué demuestra? Él hace una investigación, creo que es la mejor que han hecho en Córdoba, sobre la vida de Luciano Benjamín Menéndez y su familia. Resulta que Menéndez, su abuelo, estuvo con el general Roca en la campaña del desierto, matando y torturando a los mapuches. Su padre, siguiendo la tradición de su familia, estuvo en la Semana Trágica. Su tío estuvo en el golpe de Estado de 1951 contra Perón, que fracasó. Y él estuvo en todos los golpes de Estado, con Onganía, Lanús, Claro. bueno. Y quiero agregar otra cosa. El hijo de él en este momento es coronel en actividad de la Fuerza Armada. Lo que quiero señalar es que dentro de la Fuerza Armada Argentina hay como familias o como mafias que se van sucediendo de abuelo a padre a hijo. ¿Por qué? Porque yo hice la colimba, la conscripción, cuando Onganía era comandante jefe del ejército. Y ahí me enseñaron algunos suboficiales amigos que dentro de la Fuerza Armada hay como partidos políticos clandestinos, que ellos le llaman logia, ¿no es cierto? Menéndez es de esa logia que fundó su abuelo, Claro. pero Lanús también tenía otra logia. Esas logias eran las que hacían los golpes de Estado desde 1930, primero contra Irigoyen, bueno, y después contra los otros gobiernos. ¿Esto a qué viene? A lo que ella señala, Malvina, que hay que sancionar a los políticos mentirosos, pero también hay que sancionar a los militares conspiradores de la democracia, porque acordémonos que acá hubo 4 intentos de golpe desde el 83 al presente, Sí. que fracasaron, con Aldo Rico,
con Seineldín, todos fascistas, ¿no es cierto? Que gracias a Dios, porque el pueblo, como decís vos, el pueblo se movilizó para defender la democracia. ¿Y a qué voy yo? Que todavía está el riesgo, como pasó en Bolivia, de que pueda haber un golpe de Estado contra la débil democracia que tenemos, ¿no es cierto? Sí, para eso hay que informarse, ¿no? Para eso estamos nosotros, los militantes de los derechos humanos. Por eso es importante que el 24 de marzo se calcula 140.000, 150.000 jóvenes. Está bien. Y eso es como que da una esperanza Eso. para que no vuelvan los militares fascistas. Sí, ¿no? sí. Por eso es importante esto de las políticas de la memoria y de la educación dentro de Claro. Memoria, Verdad y Justicia, porque en todos los colegios esta semana se habla de él. En todos los colegios, por ley, ¿no? Claro, Una claro. bajada, se supone, porque el problema es el desconocimiento, de dónde, no es que nacen de un repollo los milicos Claro. golpistas, sino que es toda una estructura ideológica. Los militares de acá fueron formados en las escuelas de América. sí, pero que venía de la francesa. De la Claro, Ellos en la escuela aprendieron todos francesa. los métodos en Argelia. Claro, los franceses son terribles, Los franceses personas formadas en la tortura, Sí. y estos militares fueron a aprender Exacto. de ellos. En Argelia es donde aplicaron esto de tirar a la gente al mar, Claro. las torturas, el sembrar el terror en las familias, los centros clandestinos. Y eso lo trasplazan a la Panamá, a la Escuela de las Américas. Claro. Y de acá en los años 50 iban los militares a formarse a Francia. Sí. Y tenían la escuela directa ahí en Argelia, en la colonia. Bueno, en este libro de Camilo Ratti, justamente señala quiénes son los militares que trajeron, digamos, la doctrina francesa. Ajá. Según lo que ha investigado él, era Aramburu y Roca, Sí, claro. en el 55. En el 55. Y vino una delegación de altos oficiales franceses que habían participado en Vietnam y en Argelia, y en la Escuela Superior de Guerra dieron cursos. Sí, Estamos hablando del 1955. sí. ¿Y quién quedó a cargo de esa escuela? Alcide López Ofrán. Sí. ¿Quién era Alcide López Ofrán? Estuvo en Córdoba, estuvo, ¿cómo se dice? Reprimiendo al pueblo de Córdoba en el Cordobazo. Sí. Y él era el decano de la Escuela Superior de Guerra de los Torturadores Argentinos. Y ahí estudió Menéndez, Videla. Y con íntima relación con la Iglesia Católica Exacto. Argentina, que venía de la falange española, porque Exacto. acá en Argentina es donde se da que los militares estaban muy imbrincados con la Iglesia Católica, Exacto. cosa que no pasó en Chile, Claro, porque Pinochet no tenía nada que ver con la Iglesia Católica, ni en Brasil tampoco. claro. Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.